Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su refugio predilecto para empaparse de cada detalle, de todo, todito, todo lo que acontece en el fascinante universo de las series y novelas turcas. Si eres un alma nueva en este espacio, te extiendo una invitación irresistible: suscríbete ahora mismo, activa la campanita mágica y únete a esta grandiosa familia de novelalovers empedernidos. Te aseguro que no te arrepentirás, te lo prometo con el corazón en la mano. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más adoradas, una estrella que irradia talento por cada poro, la inigualable Demet Özdemir. Y es que, madre mía santísima, el título de este vídeo no deja espacio a la imaginación. Demet Özdemir explota. La pregunta que resuena en el aire es: ¿quién osó provocar semejante torbellino emocional en nuestra Demet? ¿Quién la hizo pronunciar la fatídica frase «te saco de mi vida»? Esto se pone más interesante que un final de temporada, así que prepárense, ajustense los cinturones, porque vamos a explorar esta bomba informativa con lupa y sin censura. Demet Özdemir, como todos ustedes bien saben, es mucho más que una actriz, es un fenómeno, un torbellino de encanto que ha conquistado nuestros corazones con su talento innato, su carisma arrollador y su belleza que deslumbra como un amanecer en el Bósforo. La hemos visto brillar con luz propia en novelas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión, como la inolvidable Erkencikus, la desgarradora Doğu Unep Kaderindir, y más recientemente en la adictiva Anfara. Siempre en cada uno de sus roles, la hemos percibido como una mujer fuerte, independiente, dueña de su destino, y con una sonrisa contagiosa que ilumina cualquier pantalla, por oscura que sea la trama. Pero incluso las almas más fuertes, las personalidades más resilientes, tienen sus límites, ¿verdad? Y parece ser que Demet, nuestra querida Demet, llegó al punto de quiebre. La pregunta que nos carcome la curiosidad, la interrogante que nos impide conciliar el sueño es: ¿qué sucedió realmente? ¿Quién fue la persona, o las personas, que desencadenaron esta reacción explosiva en Demet? Bueno, aquí es donde la historia se torna jugosa, donde los detalles se entrelazan como los hilos de un quilín persa, revelando un patrón complejo y fascinante. Y es que aunque al principio la especulación campaba a sus anchas, aunque los rumores se multiplicaban como conejos en primavera, la realidad es que la situación, aunque de una intensidad palpable, no involucró un romance fallido digno de un culebrón venezolano, ni un conflicto directo y público con otro actor famoso. No. La trama se desarrolla en un escenario diferente, un escenario más íntimo, más cercano al corazón de Demet, su familia y, más específicamente, su relación, o mejor dicho, su tensa relación, con algunos miembros de su entorno más cercano. Para comprender el contexto en su totalidad, para desentrañar los misterios que rodean esta situación, debemos recordar un aspecto fundamental de la personalidad de Demet: su proverbial reserva con respecto a su vida personal. No es ni ha sido nunca de las actrices que comparten cada detalle de su día a día en las redes sociales, que exponen su intimidad al escrutinio público. Demet siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los flashes, de los micrófonos indiscretos, del torbellino mediático. Sin embargo, en los últimos tiempos, una serie de informaciones y comentarios han comenzado a filtrarse, insinuando que no todo era un lecho de rosas en su relación con ciertos familiares. Los rumores, esos mensajeros silenciosos que viajan de boca en boca, de foro en foro, comenzaron a circular con insistencia cuando se notó la llamativa ausencia de algunos miembros de su familia en eventos trascendentales de su vida, momentos que deberían haber sido compartidos y celebrados en familia, como por ejemplo, su fastuosa boda con el cantante Oğuzhan Koç, un evento que acaparó titulares y portadas de revistas. Aunque, como bien sabemos, ese cuento de hadas tuvo un abrupto final, dejando a Demet soltera y con el corazón, quizás, un poco magullado. Esta ausencia, por supuesto, generó un tsunami de curiosidad y especulación entre sus fans, esos seguidores incondicionales que la idolatran y la defienden a capa y espada, y entre los voraces medios de comunicación, siempre ávidos de una exclusiva jugosa. Algunos susurraban que había problemas de dinero de por medio, disputas económicas que habían envenenado las relaciones familiares. Otros, más dramáticos, aventuraban que existían diferencias irreconciliables, secretos oscuros enterrados en el pasado que habían dinamitado cualquier posibilidad de reconciliación. En fin, un sinfín de teorías conspirativas, cada cual más descabellada que la anterior, inundaron las redes sociales y los mentideros de Estambul. Y aunque Demet, con su habitual elegancia y discreción, intentó mantener la calma y no alimenta los rumores, consciente de que cualquier declaración pública podría echar más leña al fuego, llegó un punto en el que la presión se volvió insoportable, en el que la avalancha de preguntas, insinuaciones y juicios de valor la sobrepasó.
Al parecer, hubo ciertas actitudes y comentarios que la actriz consideró absolutamente inaceptables, que cruzaron la línea roja de la decencia y el respeto, y que la llevaron a tomar una decisión drástica, una decisión que le costó noches de insomnio y ríos de lágrimas: alejarse, poner tierra de por medio, cortar por lo sano con ciertas personas de su familia. Ahora bien, la pregunta del millón, el quid de la cuestión es: ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué detonó semejante explosión emocional? Aquí es donde la información se vuelve más turbia, más difícil de verificar. No hay una declaración oficial de Demet al respecto, un comunicado público en el que explique su versión de los hechos. La actriz ha optado por el silencio, quizás para proteger a su familia, quizás para evitar un escándalo mediático de proporciones bíblicas. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz, personas de su círculo íntimo que han preferido mantener el anonimato, han revelado que la situación se tornó insostenible debido a la intromisión constante e incesante de algunos familiares en su vida personal y profesional. Al parecer, estas personas no respetaban sus decisiones, no valoraban sus opiniones, y constantemente la criticaban, la juzgaban, la sometían a un escrutinio implacable, lo que generó un profundo malestar en la actriz, una angustia que la consumía por dentro. Además, se rumorea, se comenta en voz baja, que algunos de estos familiares intentaban aprovecharse de su fama y de su dinero, que la veían como una gallina de los huevos de oro, como una fuente inagotable de ingresos. Lo que obviamente no le hizo ninguna gracia a Demet, que se sintió utilizada y traicionada por las personas que se suponía que debían amarla y apoyarla incondicionalmente. Imagínense por un momento la situación: estás en la cima de tu carrera, has luchado incansablemente para alcanzar tus sueños, has sacrificado muchas cosas para llegar a donde estás, y de repente tienes a personas cercanas, personas de tu propia sangre, que solo te ven como un cajero automático, como una forma fácil de enriquecerse a tu costa. Qué horrible, qué decepcionante, qué profundamente doloroso. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde llegamos al momento álgido de la historia, al clímax del drama, el famoso, el temido, te saco de mi vida. Según se ha filtrado a la prensa rosa turca, Demet pronunció estas palabras, cargadas de rabia, de frustración y de desesperación, en medio de una acalorada discusión con uno o varios miembros de su familia. Fue un momento de catarsis, un estallido de emociones reprimidas, un grito desesperado de basta. Fue una manera de poner límites, de defender su espacio, de proteger su integridad emocional. Ahora, es fundamental aclarar que no sabemos con exactitud a quién o a quiénes se dirigió Demet con estas palabras. Tampoco conocemos los detalles precisos de la discusión, los argumentos que se esgrimieron, las acusaciones que se lanzaron. Lo que sí sabemos con certeza es que fue una situación traumática para la actriz, que la marcó profundamente y que la obligó a tomar una decisión muy difícil, una decisión que le cambió la vida para siempre. Muchos inevitablemente se preguntarán si Demet hizo bien en alejarse de su familia. Y la verdad es que no hay una respuesta sencilla, ni una fórmula mágica que se aplique a todos los casos. Cada situación es única, cada familia tiene sus propios códigos y dinámicas, y cada persona tiene sus propios motivos, sus propias razones para tomar las decisiones que toma. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que Demet tiene todo el derecho del mundo a protegerse, a priorizar su bienestar emocional, a rodearse de personas que la amen, la respeten y la valoren por lo que es y no por lo que tiene. A veces las relaciones familiares pueden ser increíblemente complicadas, un laberinto de emociones contradictorias, de resentimientos acumulados y de expectativas frustradas. A veces las personas que más amamos, las personas con las que compartimos lazos de sangre, son las que más nos hieren, las que más daño nos causan. Y a veces la única manera de sanar las heridas, de recuperar la paz interior, es alejarse, poner distancia, romper los lazos tóxicos que nos atan al sufrimiento. No es una decisión fácil, ni una decisión que se deba tomar a la ligera, pero a veces es absolutamente necesaria para preservar nuestra salud mental y emocional. Demet Özdemir, al igual que cualquier ser humano, tiene derecho a elegir con quién quiere compartir su vida, a quien quiere tener cerca y a quien prefiere mantener a distancia. Y si eso significa alejarse de algunos miembros de su familia, pues es su decisión, una decisión personal e intransferible, y hay que respetarla, aunque no la entendamos del todo. Lo verdaderamente importante aquí, lo que debe primar por encima de todo, es que Demet esté bien, que se sienta feliz, realizada y en paz consigo misma. Y si para lograrlo necesita poner límites, cortar lazos y alejarse de ciertas personas, pues que así sea. Al final del día, lo más valioso que tenemos es nuestra propia felicidad y bienestar.
Ahora, dejando a un lado el drama familiar, que ya nos ha dado suficiente material para reflexionar, hablemos un poco de la exitosa carrera de Demet, de sus logros profesionales y de su innegable talento. Como les comentaba al principio, ella es una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama más desgarrador. La hemos visto interpretar papeles muy diferentes, y en todos y cada uno de ellos ha brillado con luz propia, demostrando su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones de manera auténtica y creíble. Desde sus inicios en la serie Sanabir S.R. Beretheim, donde interpretó a Aileen, una joven con habilidades especiales, hasta su papel protagónico en Erkencicus, donde nos enamoró con su personaje de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que encuentra el amor de manera inesperada. Demet ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles y para conectar con el público, haciéndonos reír, llorar y suspirar con sus interpretaciones. Y ni hablar de Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, atrapada entre dos familias y dos destinos diferentes. Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y del público, que aplaudieron su madurez actoral y su capacidad para transmitir la complejidad emocional de su personaje. Esta serie consolidó su carrera como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía. Más recientemente la hemos visto en Adnfara, una serie que ha tenido un gran éxito de audiencia y crítica, y donde Demet interpreta a una joven iraní que trabaja como limpiadora para mantener a su hijo, que sufre una grave enfermedad. Este papel ha sido un reto para ella, ya que ha tenido que aprender a hablar farsi y a interpretar a un personaje con una historia de vida muy dura y conmovedora. Pero Demet no solo es una gran actriz, también es una mujer comprometida con diversas causas sociales. Ha participado activamente en campañas de concientización sobre el cáncer de mama, la violencia de género y el cuidado del medio ambiente. Es una persona que utiliza su fama y su plataforma para hacer el bien, para inspirar a otros a seguir su ejemplo y para crear un mundo más justo y solidario. Y es que Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, talentosa, sensible y comprometida. Es una persona que ha sabido ganarse el cariño del público con su trabajo, con su profesionalismo y con su autenticidad. Así que, volviendo al tema central de este vídeo, entendemos que la situación familiar de Demet es delicada y que ha tomado una decisión muy difícil. Pero también entendemos que tiene todo el derecho a protegerse, a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que la amen y la apoyen incondicionalmente. Y nosotros, como sus fans, lo único que podemos hacer es apoyarla, enviarle nuestro cariño y desearle lo mejor. Esperamos que pueda resolver sus problemas familiares, que encuentre la paz y la felicidad que se merece y que siga brillando en su carrera como actriz, regalándonos momentos inolvidables en la pantalla. En resumen, hoy hemos explorado la explosiva reacción de Demet Özdemir y su decisión de alejar a ciertas personas de su vida, aparentemente miembros de su familia. Hemos analizado los posibles motivos detrás de esta drástica acción, incluyendo la intromisión en su vida personal y profesional, el posible aprovechamiento de su fama y fortuna, y la falta de respeto a sus decisiones. También hemos recordado su exitosa carrera, sus logros profesionales y su compromiso con diversas causas sociales, resaltando que, más allá del drama, Demet es una mujer fuerte, talentosa, valiente y merecedora de todo nuestro apoyo. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este chismecito turco, que hayan disfrutado de este análisis profundo y sin tapujos de la vida de Demet Özdemir. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Demet hizo bien en alejarse de su familia? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, que sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son el combustible que alimenta mi canal y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos turcos para todos.